Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de trabajo y energía. Nicolás corre 4 metros tirando de su carrito con una caja de juguetes encima, con la fuerza constante de 30 newtons en la dirección indicada en la figura. El carrito tiene 10 kilos y la caja 2 kilos. Y el rozamiento entre el carrito y el piso es despreciable. Se pide calcular A. La velocidad que alcanza cada objeto si al partir estaban en reposo. B. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sobre la caja J. C. El trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el carrito. Este ejercicio es la continuación, si querés, de uno que vimos en dinámica. En el capítulo de fuerzas de rozamiento era el ejercicio 239. En la descripción de este video te pongo el link para que lo puedas mirar ahí. Y en él aparece una discusión pormenorizada de todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Estos serán los diagramas de cuerpo libre que utilicé en aquella ocasión y que son los mismos para este ejercicio. Nicolás es el mismo, pobrecito, con ese brazo torturado, le debe doler. A este le cambié el orden de las preguntas para que se puedan responder todas sin necesidad de recurrir al ejercicio original de dinámica. Entonces, empecemos por la pregunta A que decía la velocidad que alcanza cada objeto si al partir estaban en reposo. Bien, la velocidad es la misma en todo momento, porque el enunciado justamente pide que el juguete no desplace sobre el carrito, o sea que van los dos permanentemente juntos. Sus velocidades deben ser exactamente las mismas. Entonces, para responder esta pregunta, es más sencillo si miramos el diagrama de cuerpo libre del conjunto carrito-juguete, porque ahí se ve claramente cuál es la fuerza resultante sobre el conjunto. Pensá que las fuerzas de rozamiento entre el carrito y el juguete o de los apoyos entre el carrito y el juguete, ahora en el conjunto pasan a ser fuerzas internas y por lo tanto no hay que consignarlas. Entonces solo nos quedan 3 fuerzas: el peso del conjunto, el apoyo con el piso y la fuerza que realiza Nicolás. Si descomponemos la fuerza que hace Nicolás en 2 direcciones, vertical y horizontal, se ve claramente que la resultante sobre el conjunto es la componente horizontal de la fuerza que hace Nicolás. Las 2 que tiran para arriba es igual a la que tira para abajo. Se cancelan entre sí. Y de eso estoy seguro porque la aceleración del conjunto en el eje vertical debe ser 0. El conjunto no levanta vuelo ni se hunde en el piso. Por lo tanto, la resultante es la componente horizontal de la fuerza que hace Nicolás. Luego puedo aplicar el teorema fundamental del trabajo y de la energía, que dice que el trabajo de la resultante es igual a la variación de energía cinética. Siendo la resultante la componente horizontal de la fuerza que hace Nicolás, no es otra cosa que F por el coseno de alfa, los 37 grados que aporta el enunciado, por el desplazamiento, los 4 metros que también aporta el enunciado, y eso es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que vale 0 porque parten del reposo. Si hacemos las cuentas, el primer miembro nos da 96 joules y del segundo miembro podemos despejar la velocidad final, que resulta ser igual a 4 metros sobre segundos. Pasemos a la pregunta B, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sobre la caja J. Entonces, ahora sí, vamos al diagrama de cuerpo libre de la caja. Las fuerzas que actúan sobre ella son su propio peso, la fuerza con la que lo sostiene el carrito
y la fuerza de rozamiento, que es la que lo pone en movimiento. Y nuevamente aplicamos el teorema fundamental, que dirá que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a 1/2 por la masa del juguete por la velocidad final del juguete al cuadrado. Si reemplazamos los datos, obtenemos que el trabajo del rozamiento resulta ser igual a 16 joules. Por último, vamos a la pregunta C, que pedía el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el carrito. Entonces, obviamente, vamos al diagrama de cuerpo libre del carrito. Y ahí vemos que las fuerzas que actúan son su propio peso, el apoyo que le hace el piso, el apoyo que le hace el juguete hacia abajo, la fuerza de rozamiento, que es el par de acción y reacción con la fuerza de rozamiento que empujaba al juguete, y la fuerza que hace Nicolás moviendo al conjunto. Dato del enunciado. Empecemos con el trabajo de todas las fuerzas verticales, que son el apoyo con el piso, el apoyo del juguete y el peso del carrito. El trabajo de esas tres fuerzas vale 0, porque forman un ángulo de 90 grados permanentemente con el desplazamiento. Y nos quedan solo 2 fuerzas. Como se trata de fuerzas constantes, aplicando la definición de trabajo de una fuerza, el trabajo de la fuerza que realiza Nicolás será igual a su módulo por el desplazamiento, por el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, que son los 37 grados del enunciado. Entonces ese trabajo valdrá 30 newtons por 4 metros por el coseno de 37 grados, y toda esa cuenta arroja un resultado de 96 joules. En cuanto al trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual y contrario al trabajo que realiza su par de interacción, que ya calculamos en el punto B. O sea que ese trabajo vale menos 16 joules. Por otro lado, fíjate que el desplazamiento y la fuerza de rozamiento sobre el carrito forma un ángulo de 180 grados, cuyo coseno vale menos 1. Luego es lógico el resultado que obtuvimos. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.